Gracias por pasar este tiempo conmigo. Ha sido una tarde fantástica. Lo recordaré. Permíteme. Voy a quedarme esto. Gracias. Tania, tómalo como un recuerdo de una tarde hermosa. Es muy bonito. Aquí yo no puedo. Me tengo que ir. Quiero ver cómo está Etze. Adiós. Adiós. ¿Por qué has tardado tanto? Usted me ha dado el día libre. ¿Se encuentra mal? Fatal. ¿Qué le duele? Me duele el alma. ¿Qué le pasó, señora Etza? Cuénteme. ¿Quieres pagar el tratamiento de tu hijo? Claro. Pero no la entiendo. Te ayudaré. Si me contestas sinceramente y haces lo que yo te diga. ¿Te gusta Akif? Akif es una persona muy buena. Me ayudó cuando lo necesitaba. Veo en tus ojos que tienes planes turbios en la cabeza. ¿De qué me habla? ¿Qué está diciendo? Deja a mi hijo. No es para ti. No lo enredes en tus redes. ¿Me has entendido? Si no me haces caso, acabarás en la cárcel. ¿Por qué? Ya encontraré el motivo. Me has robado o has querido matarme. Me creerán. Soy la señora Etze. Es muy cruel, señora Etze. Pero justo. No soy ciega. Akif se está enamorando y a ti te gusta que te acorteje. No lo voy a permitir. ¿Qué quiere de mí? Hablé con Akif. No voy a discutir con mi hijo por ti. Tú eres la que debe rechazarlo como mujer. No podré. Podrás. Si amas a tu hijo. O irás a la cárcel. Decide. No lo esperaba de usted, señora Etze. Haré lo que sea por mi hijo. ¿Y tú? Yo también. ¡Fuera de mi vista! ¡Que te vayas por donde viniste! No se preocupe, señora Etze. Cuando le den el alta a mi hijo, nos iremos. Y que ni se te ocurra comentárselo a Akif. Masha, mejor hablemos mañana. No sobreviviré hasta mañana. Quiero saberlo todo ya, cuéntame. Masha, corazón, no tengo nada de fuerzas para contarte. ¿Estás llorando? ¿Qué ha pasado?
¿Sasha? No, Sasha está bien. Entonces, ¿qué? Dime algo. Cuando llegue te lo contaré todo. A ver, solo tengo una pregunta. ¿Es por Etze o Akif? ¿Quién de los dos te hizo llorar? La vieja puede romper a cualquiera, pero Akif, claro que le hace caso a su madre en todo. ¿Tengo razón? No lo sé, es todo tan complicado y confuso. ¿Te has enamorado y él te ha rechazado, sí? Masha, no lo sé, yo ya no entiendo nada. Si quieres voy allá y los pongo a todos a andar. Sí, ya regresaré pronto. Entonces deja de llorar y cuéntame. Akif me invitó a dar un paseo por la ciudad. Eso se llama una cita, querida. No, Masha, era para agradecerme porque ayudé a Etze. Ahora puede caminar sola, sin la silla y con bastón. Ok, llámalo como quieras. ¿Qué pasó después? Etze pensó que le gustó a Akif. Me mandó a rechazarlo. Será vieja bruja. Que se vaya al cuerno. Me amenazó con la cárcel. Tiene miedo de que Akif se vaya conmigo. ¿Te has enamorado? Entiendo. No puedo. Masha, perdóname, no puedo hablar más. Las lágrimas. Es bueno. Significa que lo aceptas. ¿Qué más quiere de mí? Llamé al hospital. Tu hijo estará una semana más con tratamiento. Lo sé. Tendremos que vivir en la misma casa una semana más. Quiero asegurarme de que no me envenenes en estos días. Soy enfermera, hice un juramento hipocrático. Nunca haré daño ni siquiera a mi enemigo. Un juramento es algo serio. Se me había olvidado. Señora Etze, si usted se encuentra bien, me gustaría estar sola. ¿Cómo está hoy? Está bien. Ayer me puse muy nerviosa, pero no ha afectado mi salud. ¿No quieres mirar tu tensión? No estés callada, habla. ¿De qué? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Me estás juzgando? No. Solo quiero entenderlo. Te contaré una historia. Tengo un hijo mayor. Era mi ojito derecho, Arjan. Tenía que vivir aquí y cuidar de mí. Pero no está conmigo. ¿Me escuchas? Sí, pero no sé qué tiene que ver eso conmigo. Se casó en contra de mi voluntad con una polaca y se fue de Turquía a Varsovia.
Llevo muchos años sin verlo. Lloré mucho por él. No cederé así de fácil a Akif, a una extranjera. ¿Ahora me entiendes? Tenemos un paseo según el horario. ¿Está lista? No. No podemos salir del horario. Hola, mamá. Qué bueno verte. Lo mismo digo, hijo. Tania, vine tan pronto como pude. Buenos días, señor Akif. No puedo olvidar el masaje. Mi espalda está pidiendo más. Me temo que hoy no tengo tiempo para el masaje. Lo dejo con la señora Etze. ¿Está todo bien? ¿Se han enfadado por algo? Le estoy agradecida a Tania por su ayuda, pero en una semana ella se va. Tenemos que buscarle un reemplazo e ir desacostumbrándonos a ella. Voy a pedirle que se quede. No vale la pena. Ya hizo todo lo que podía. Mamá, te conozco bien. ¿Qué estás tramando? Akif, créeme, no le deseo el mal a nadie. El niño se recupera. ¿Y qué va a hacer ella aquí? Ahí tiene trabajo, casa. Iré a hablar con ella. Tania, por favor, abre. Tania. ¿Qué está pasando? Por favor, habla conmigo. Me ha gustado mucho el día que pasamos juntos. Tania, abre. ¿Qué está pasando? Hoy dormí muy mal. Soñé con Arhan, un mal sueño. No me contestaba las Y llamadas. tú no contestas mis preguntas. ¿Qué pasó con Tania? Quiero entender qué está pasando. Quizá Tania se haya ido al hospital. Se acuerda de que tiene un hijo. Y tú te has olvidado que tienes un hermano mayor. Llámalo. Estoy preocupada. Está bien. Llamaré. Pero mamá, por favor, no lastimes a Tania. Es lo mejor que tuvimos en la casa. Es una joya. Tenemos que cuidarla. Es un hotel bonito. Aquí trae a menudo a los turistas. Es el hotel más popular de la ciudad. La mejor proporción calidad-precio. Vaya, mira qué buen manager ha resultado ser aquí. Señora Hetz, vino una mujer que se llama Zlata. Pide entrar. Deja que entre. Es la mujer de mi hijo mayor. Mamá, tenía tantas ganas de volver a verla. ¿Cómo se encuentra? Decía que le dolían las piernas y no le andaban. Gracias a Dios estoy mejor. ¿Dónde está Arhan? ¿Por qué viene sola?
Se lo contaré todo, pero ¿podría yo descansar un poco después de un viaje tan largo? ¿A dónde puedo llevar las maletas? Quisiera vivir aquí unos días. Sabe las normas de mi casa. No hacer ruido, no molestar y no volver tarde. Oh, no lo dude, nunca se me olvidarían. Viviré en la casa de invitados como antes. Ahí vive mi asistenta, vivirás en la planta baja. Es muy pequeña. ¿Su asistente vive como una reina? Lleva el equipaje a la habitación de al lado del salón. Y por cierto, sigo sin oír qué le pasa a Arjan. No tardes en contestarme, Zlatan, no me enfades. ¿Cree que es fácil traerle a una madre noticias tristes? ¡Habla! Tenemos una gran tristeza, una desgracia. Arjan está enfermo, muy enfermo. La diabetes puede matarlo en cualquier momento. Vengo a pedirle consejo a usted. Hola. Disculpa, pero solo podré estar un rato que me dejó la señora Etze. Tengo poco tiempo. Oye, Tania, 1, no eres su esclava. 2, me aburro mucho, no tengo con quién hablar de aquí. Dime, ¿va a menudo a casa? No, Etze está molesta por eso. Bien, ¿y tú? Cuéntame qué hay entre ustedes. Nada, mientes. No tengo nada que contar. Aquí. Disculpe, me tengo que ir. Te acerco. ¿Qué sucede? ¿He hecho algo malo? ¿Me estás evitando? Explícame, te lo suplico. Lo siento, señora Keefe, pero usted debe saber que en cuanto le den el alta del hospital a Sasha, nos iremos de aquí. ¿Es eso? Ahora entiendo. No entiendo nada. Lo siento, señora Keefe, pero no tengo nada más que decirle. Tania, espérame. Por favor, has rechazado a Keefe, eres fuerte. Soy tonta, no fuerte. Toda la vida me dijeron qué hacer y yo solo obedezco. Espera, ¿fue Etze la que insistió en ello? Amenaza con meterme en la cárcel. ¿En qué sentido? Está dispuesta a acusarme de robo o cualquier otra cosa si no dejo a Keefe en paz. ¿Por qué no se lo cuentas? A Keefe ama a su madre. No voy a ser la que ponga distancia entre una madre y su hijo. Tania, espera. Entiendo a Etze también. Hasta donde yo sé, ella estaba muy enamorada, pero sus padres le prohibieron casarse. ¿A dónde vas? Vamos, que te acompaño. Coma aunque sea un poco. Muéstreme que hice bien en pedirlo para usted. No tenías que haber pedido eso. No puedo comer nada de eso. Hasta un ratón morirá de hambre en su cocina. ¿Cómo se puede comer lo que usted tiene en la nevera? No paro de pensar en Arjan. La diabetes exige una disciplina. Lo has cuidado mal. Él es un hombre. No puedo impedir que coma, beba, salga de fiesta. Tenías que haberlo traído a casa. Los médicos se lo prohibieron. Está en coma diabético. No podrá soportar el viaje. No te creo. Siempre me arrepentí por haberte dejado a mi hijo. Quita todo esto de la mesa. Solo quería mostrarle mi amor y respeto. Encargué lo mejor que había. Si no se puede comer rico, ¿para qué vivir? Llevas muchos años casada con Arjan y sigues hablando turco con un acento horroroso. No puedo ni oírte.
Al menos Arjan aprendió el polaco. ¿Por qué nunca llama? ¿Por qué no me contesta las llamadas? ¡Habla! ¿No me está escuchando? Arjan está en coma diabético, no está consciente. Sabía que no le traerías felicidad. Cúlpese a sí misma, él heredó la diabetes de usted. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted? Soy la enfermera. ¿Quién es usted? Soy su pariente. Soy la que vigila su salud. Señora Etze. Señora Etze, ¿qué hace? ¿Debo hacer que escupa? Señora Etze. A ver, Liuba, ayúdame a llevarla a la habitación. Sí, claro. Ay, señora Etze, ¿qué vamos a hacer? Con cuidado. ¿Me está oyendo? Respire. Respire. Ay, pero Dios mío. Respire, por favor, más a fondo. Quédate con ella, ahora vuelvo. Sí, seguro. Señora Etze, tengo buenas noticias para usted. Todo sale como usted quería. Tania y Akif hablaron. Tania lo rechazó y Akif se ofendió mucho. Gracias. Al menos una noticia buena. ¿Cómo está Tania? Está llorando, pero en cuanto se vaya de aquí lo olvidará todo. Señora Etze, tome. Agua. Espero que me ayude. Cállese. Luego hablaremos y veremos por qué no siguió la dieta. Deme el brazo. Por lo que entiendo, usted es Zlata. ¿Quién eres? Soy Liuba y suelo venir a esta casa ya que tengo muy buena relación con Akif y Etze. Sé todo lo que pasa aquí. He oído hablar de usted y le compadezco. ¿Y eso por qué? Tener un marido enfermo e inválido no se lo desearía ni a un enemigo, y menos a una mujer tan hermosa e impresionante como usted. Los años pasan, los mejores años. Entiendo muy bien lo duro que debe ser saber que con ese dinero abundante y auténtico puedes comprarte todo lo que quieras, lo más bonito, lo más caro, desde la ropa interior hasta los diamantes, pero debes gastar todo el dinero en tu enfermo marido. Sí, ¿cómo la entiendo? ¿Qué vas a entender tú? Estuve en la misma situación. Mi marido estuvo muy enfermo. Después murió y me volví tan pobre como una rata de iglesia. Y mis queridos parientes no me dieron ni un centavo. Liuba, dime, ¿de dónde ha salido esa asistente? ¿Y por qué se comporta como una jefa aquí? Porque Tania es enfermera y Ed se confía en ella porque Tania la levantó de la silla de ruedas. Entiendo. Pero últimamente su confianza ya es menor. Explícate. Veamos. Akif y Tania, ¿me entiendes? Ed se les prohíbe verse. Y Tania entiende perfectamente que mientras Ed se esté viva no podrá estar con Akif. Etze, a su vez, tiene miedo de que Tania pueda envenenarla. ¿Y cuál es tu interés en eso? Hay uno, ¿no? Quiero tener un buen marido. Quiero tener una buena vida. Y Tania es un gran obstáculo para eso. Por eso quiero que se vaya cuanto antes. Un obstáculo. Bien dicho. ¿Por qué te has levantado tan temprano? ¿A quién estarás llamando? Estoy llamando a Tania. No me contesta. Porque ya la has cansado con tus preocupaciones por ella. No llama, es porque está bien. No la conoces, todo lo contrario. Cuando todo va mal, ella nunca llama.
Ustedes se parecen. ¿Tú estás bien? ¿Tú la estás llamando? Llámala en media horita. Tenemos que ocuparnos de algo muy importante. Vale, suéltame, suéltame. Bueno, ya está mejor. ¿Podrías dejarnos a solas? Debemos hablar de asuntos familiares. Me arrepiento mucho de haberme ido de Turquía. Nadie te echó de aquí. Arjan y yo soñamos con volver con usted, créame. Pero la enfermedad empeoró. Él no pudo venir y me pidió que hablara con usted. Arjan, me duele el corazón por Su él. tratamiento requiere dinero que nosotros no tenemos. Hemos gastado todo. No te creo. Te conozco. Gastarás todo el dinero en cosas. Haré cualquier cosa para curar a Arjan. Extraña tanto Turquía. Tiene ganas de volver. Akif irá a Polonia y decidirá él cuánto hay que pagar y a quién. Usted es cruel e insensible. ¿Por qué nos odia tanto a Arjan y a mí? Arjan es mi hijo. Haré cualquier cosa por él. Pero tú eres una persona mentirosa y falsa. No se llevará su dinero a la tumba.